Quiero hacerte una pregunta en esta mañana acerca de una situación común que muchas veces tenemos que enfrentar. ¿Has estado tú en algún momento en una situación donde tienes que decir algo? Sabes lo que tienes que decir, pero no sabes cómo decirlo. Oye bien la pregunta. Estás en una situación donde tienes que decir algo, sabes lo que tienes que decir, pero no sabes cómo decirlo. Y a veces nosotros sabemos lo que tenemos que decir, pero lo decimos de la manera incorrecta y nos metemos en un problema. Y entonces después tenemos que dar muchas explicaciones. Eso no era lo que yo quería decir. Pero a veces estamos en situaciones donde sabemos que tenemos que decir algo. Sabemos lo que tenemos que decir, pero no sabemos cómo hacerlo. En tiempo atrás, cuando la educación no era tan común como ahora, había personas que resolvían ese problema. Y uno podía caminar, según pude ver, por algún punto específico, algún parque o ir a algún lugar, y habían personas que escribían lo que tú tenías que decir. Y si tú querías mandar una carta de amor y no sabías cómo decirle a la mujer de tu sueño que tú la amabas, tú ibas donde esa persona y esa persona te hacía una carta. Y entonces tú podías con eso expresarte. Pero esa no era una solución efectiva, porque a la larga tú estabas hablando lo que otro quería decir. Probablemente te interpretaban, pero no eran tus palabras y tus sentimientos, sino eran las palabras y el sentimiento de otro. Y cuando viene a ver, te pasaba como en el cuento del cartero, como el hombre que se fue a la guerra y le prometió a su novia que todos los días le iba a mandar una carta. Y él cumplió, todos los días él le envió una carta. Al cabo de 2 años, el hombre volvió de la guerra y por las cartas que le había escrito, la muchacha se casó con el cartero. Entonces tú estás probablemente hablando en las palabras de otra persona. Eso no es una solución adecuada. Luego podemos ver que hay otra solución para eso, y es que cuando tú no sabes qué decir, te proporcionan un modelo, una guía para tú desarrollar la tarea que tienes por delante. Las universidades hacen eso, las escuelas hacen eso. Cuando te están enseñando a escribir, a redactar, te dan una historia que alguien ha comenzado para que tú lo uses de guía y entonces tú termines la historia con tus palabras. Quieren llevarte a escribir, a desarrollar la escritura con una guía sobre lo que otra persona ha hecho. A mí me pasa muchas veces que cuando vengo delante del Señor, yo sé lo que tengo que decir, sé que tengo que hablar con el Señor, pero no sé cómo hacerlo. No sé si te ha pasado igual. Tú quieres orar, tú quieres conversar con Dios, pero tú no sabes qué decir. Jesús resolvió ese problema para nosotros, porque Jesús nos dejó una guía para nosotros orar de manera correcta, y esa guía es el Padre Nuestro. Yo quiero que hoy tú vayas conmigo al Padre Nuestro, un texto que todos conocemos, probablemente tú lo puedes repetir de memoria. Mateo capítulo 6, versículo 9, comienza el Padre Nuestro, y te voy a invitar a que lo leamos. Y si lo quieres decir de memoria, dilo de memoria, pero todos leamos el Padre Nuestro en voz alta, que se pueda escuchar. Versículo 9, capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Léelo conmigo. Cuando ustedes oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal.
porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén y amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque cada día tú hablas a nuestra vida a través de ella. En este momento estamos aquí y te pedimos que tú quites, Señor, cualquier distracción que impida que tu palabra sea predicada y recibida. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Estas palabras que acabamos de leer probablemente son las 70 palabras más repetidas y citadas de toda la historia. Es una oración que ha sido usada de inspiración en múltiples áreas de la vida. Inspiración para grandes obras en el mundo de la música. El Padre Nuestro fue inspiración de varias de las melodías que conocemos de Juan Sebastián Bach. Hay una composición preciosa de un compositor norteamericano llamado Ray Albert Malott. Escribió quizás la canción más famosa en torno al Padre Nuestro, una canción llamada La Oración del Señor. Podemos ver inspiraciones en el mundo de la pintura. Hay pinturas famosas como el Angelus de Jean-François Millet o la Anciana Orando de Nicolas Maes. Cuadros históricos famosos inspirados en el Padre Nuestro. Pudiéramos citar el mundo de la poesía también. Es mucho lo que se ha escrito en torno al Padre Nuestro. Por ejemplo, Francisco de Quevedo, un famoso poeta español, escribió una glosa o un comentario interpretativo de forma poética acerca del Padre Nuestro. En tiempo más reciente pudiéramos citar al poeta uruguayo Mario Benedetti, que escribió un poema social, una crítica de la realidad latinoamericana llamada El Padre Nuestro Latinoamericano. Es una crítica social y política a las situaciones que viven los pueblos en Latinoamérica. Hay otro poeta y teólogo brasileño que escribió unas meditaciones muy reconocidas, simplemente llamadas Padre Nuestro. Es mucho lo que se ha escrito acerca de esta oración. Si tomamos el parámetro de autores cristianos antiguos y ahora, pudiéramos citar las palabras de Tertuliano, quien fuera uno de los primeros padres de la iglesia. Hablando del Padre Nuestro, él decía: el Padre Nuestro es un breviario y compendio del Evangelio. Es un montón de oro macizo. El Padre Nuestro es como un lingote de oro, dijo Tertuliano. Tim Keller, un autor todavía más reciente de nuestra época, decía que el Padre Nuestro era la mejor clase magistral que existía acerca de la oración. Todo lo que tú necesitas para orar lo tienes ahí, en el Padre Nuestro. Pero me gusta esta descripción que hace un autor, comunicador, escritor cristiano llamado Hans Hanegraaff. Hablando del Padre Nuestro, él dice: es una oración hermosa y simétrica, como la más fina obra de arte. Sus palabras son sencillas y sin adorno, no obstante, son majestuosas y tan transparentes y apropiadas que una vez que se graban en la memoria, ninguna otra expresión se mezclará jamás con ellas. Nunca nadie ha pensado sustituirla por otras palabras. Sus peticiones son serias y solemnes, pero la confianza serena y tranquila, la paz y el gozo que alientan son atractivas a cada corazón. Qué precioso. Me encanta cómo él dice, hermosa y simétrica. Me encanta cuando él dice, sus palabras son sencillas, tan claras que nunca cuando te la aprendes se van a mezclar con otra cosa. Piensa en algún momento que tú hayas estado repitiendo el Padre Nuestro en cualquier situación
y sus palabras se te hayan entrecruzado con la letra de otra poesía, de alguna canción, de algún pensamiento. Son palabras claras que cuando entran a tu corazón no se van a mezclar con nada más. Pero ¿qué tenemos aquí en el Padre Nuestro? ¿Por qué tenemos esta oración aquí donde la tenemos? Lo que hizo nuestro Señor fue dejarnos un modelo sencillo y fácil de comprender, que contiene todos los elementos necesarios para desarrollar una vida de oración que exalte el nombre del Señor y que nos fue dejado a nosotros no como una repetición, sino como una guía. John MacArthur, hablando del Padre Nuestro, dice que Jesús nos ofrece aquí un armazón al que todos los creyentes deben dar cuerpo con sus propias palabras, con sus alabanzas, con su adoración, con sus peticiones, con todo. Estas palabras no son un sustituto de nuestras propias palabras, sino son una guía. Y eso fue lo que nos dejó el Señor. Exactamente es lo que dice el versículo 9 cuando Jesús comienza a hablar. Cuando Jesús dice, cuando ustedes oren, oren de esta manera, de manera literal, lo que nos está diciendo es, oren sobre estas líneas, oren sobre estas líneas. No nos está diciendo, oren esas líneas. Está diciendo, oren sobre estas líneas. El Padre Nuestro es como una carretera que nos ha sido dejada para montarnos en ella hasta llegar a un lugar específico. El Señor nos dio una oración aquí que podemos estructurar en 4 partes. Versículo 9, la primera parte, la introducción, su invocación, Padre Nuestro que estás en los cielos. Luego en el versículo 9 y 10 encontramos una segunda sección. Las primeras peticiones que tienen que ver con Dios, tienen que ver con reconocerlo a Él, con su majestad, con su propósito, con su voluntad. Luego tenemos una tercera parte que son peticiones que tienen que ver con la vida nuestra. Son peticiones que van dirigidas al hombre en la totalidad de su realidad. Aquí estamos pidiendo protección a través de la provisión. Estamos pidiendo salvación a través del perdón de nuestros pecados. Estamos pidiendo la guía del Señor al decirle, permítenos estar fuera de la tentación, sácanos de la tentación. Y entonces una conclusión en el verso 13, cuando dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Preciosa, clara y sencilla esta guía que el Señor nos ha dejado. En el día de hoy yo quiero solamente que nos detengamos en la primera parte de esta oración. Solamente quiero que hablemos de esta frase que dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y quiero que nos detengamos ahí por 2 razones. En primer lugar, porque Jesús comienza poniendo a Dios en el primer lugar. Jesús comienza dándole el lugar que Él merece. Y hemos dicho anteriormente que el centro de nuestra vida de oración es Dios. A Él oramos y eso es lo que Jesús nos enseña aquí. Es algo que debemos prestar atención porque nunca vas a poder entregarle al Señor la totalidad de tu vida si el Señor no es el centro total de tu corazón, de tu adoración, de tu oración. Dios tiene que ser el primer lugar. Entonces comencemos por ahí, comencemos por lo primero. En segundo lugar, quiero que nos detengamos aquí porque lo que el Señor nos da al enseñarnos a decir Padre Nuestro es una frase cargada con un profundo significado y que tiene grandes implicaciones para nuestra vida. No solamente en la oración, que es el tema que estamos estudiando en esta serie, sino para todo lo que tiene que ver nuestra vida en este mundo. La palabra Padre, mis hermanos, describe la gloriosa relación que tenemos o que puedes llegar a tener con Dios. Combina el poder y el amor de Dios. Combina la justicia y su gracia. Combina el castigo de Dios por el pecado y su amor por aquel pecador que se arrepiente. Es maravilloso poder pensar en Dios como Padre, pero además une la infinitud de Dios con nuestra finitud.
une el poder de Dios con nuestra debilidad. Esta frase, solamente al decir Padre, une la divinidad de Dios con nuestra humanidad y nos abre una puerta por la cual podemos alcanzar a tener una vida de intimidad profunda con Él. Es a través de esa puerta que Jesús quiere guiarnos cuando nos enseña a orar diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Él quiere llevarnos a tener una intimidad profunda diferente a los hipócritas que nos ha hablado en el versículo 6. Quiere llevarnos a tener una oración sincera que no tenga que ver con la palabrería vana de los gentiles y de los paganos. Y digo que Jesús quiere guiarnos por ahí porque tú y yo no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Tú y yo no podemos llamar a Dios Padre por nuestro propio deseo. Necesitamos a Jesús para eso. Él es el verdadero Hijo. Dice la Biblia, el unigénito, aquel en el cual el Padre haya complacencia y aquel a través del cual tú y yo somos adoptados en Él como hijos de Dios. Recuerda lo que dice la Biblia, Juan capítulo 1, versículo 12. A todos los que les recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Tú necesitas a Jesús para que Dios sea tu Padre. Además, mira lo que dice la Biblia, Efesios capítulo 1, versículo 5. Dios nos predestinó para adopción como hijos mediante Jesucristo. La única manera de llamar a Dios Padre es hacerlo a través de la relación que te provee con Él, nuestro Señor Jesús. Esa adopción es la razón por la cual tú puedes venir a Dios y decirle, Padre, Padre nuestro, que tú puedes decir, mi Padre es Dios. Y esa palabra Padre tiene dos usos particulares, dos usos desde la antigüedad y que podemos ver aún en el día de hoy. Tiene un primer uso que es la paternidad biológica, la paternidad legal, lo que se refiere a aquel que engendra, implica autoridad soberana y legal sobre alguien. A lo largo de la Biblia, Dios es identificado bajo esa paternidad como el creador, el legislador, aquel que tiene derecho sobre toda criatura. Ese uso de la palabra padre nos refleja una relación basada en la autoridad y la posición. Y los judíos conocían a Dios como su Padre de esa manera. Lo habían aprendido en su experiencia y su relación con Dios. Lo aprendían a través de las Escrituras. Mira algunos textos del Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 4, versículo 22 dice allí, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Dios era su padre. Mira cómo pregunta Moisés en Deuteronomio capítulo 32, verso 6. ¿No es él, hablando de Dios, tu padre que te compró? El profeta Jeremías en el capítulo 31, redactando las palabras que Dios le había dicho, le dice al pueblo, porque yo, hablando de Dios, yo soy un padre para Israel. Los judíos conocían a Dios como Padre. Cuando Jesús le está diciendo, oren, diciendo, Padre nuestro, no le estaba diciendo nada que ellos no podían entender. Dios era el Padre de su nación. Pero todos estos textos que leímos en el Antiguo Testamento comunican una idea de un Padre de origen espiritual y nacional. Comunican la idea de autoridad y soberanía, de un cuidado providencial, pero reflejan una relación distante entre el Padre y el Hijo. Hay una brecha que no se podía subsanar por sí misma. ¿Qué hace Jesús aquí en Mateo 6? Él va un paso más adelante. Y entonces, cuando nos habla de Padre, se refiere al segundo uso de esa palabra. Y es entonces la paternidad amorosa, lo que algunos llaman la paternidad ejercida. Jesús nos guía a Dios aquí
como el Padre amoroso con quien, a diferencia de los judíos en el Antiguo Testamento, pueden tener una relación cercana con Él. Cuando Jesús dice Padre, está usando la palabra Abba, que era la palabra que usaban los niños en Palestina para llamar a su padre en un contexto de intimidad, de confianza, de amor. Nosotros vemos a Jesús orando al Padre diciendo Abba en distintas ocasiones. Nos presenta a Dios como aquel que nos adopta y que ama a los suyos, nos está guiando a una relación no basada en autoridad y distancia, sino basada en redención, adopción y amor. La palabra Abba, la palabra Padre que aparece aquí, nos está diciendo que nosotros somos importantes para Dios. Nos está diciendo tú y yo somos importantes para Dios. Está diciendo Dios se interesa por nosotros. Me encanta lo que dice un autor cuando dice que esta palabra contiene toda la pasión del amor de Dios por nosotros. Así que cuando tú le dices a Dios, Padre, le estás diciendo, yo puedo tener una relación contigo. Tú has abierto esa brecha para mí y me has dado un amor inmerecido. Me has dado un amor que viene de su gracia. Nos ha dado un amor que tiene su recompensa. Aunque nosotros no la merezcamos, Dios nos ama tanto que nos recompensa con su amor. ¿Acaso no dice Santiago en su carta? Todo lo perfecto viene de Dios, de nuestro Padre, del Padre de las luces. Dice Santiago, nos ama con un amor práctico al punto de que un poquito más atrás, solamente un verso atrás de comenzar a orar, Jesús dice, Dios te ama tanto que conoce todas tus necesidades antes de tú decirlas. Eso significa, ahí quiere llevarnos la palabra Padre con la cual comenzamos a orar. ¿Qué significa para ti tener un padre? ¿Qué significa para ti tener un papá? Cada uno pudiera hablar de una manera diferente. Pero estoy seguro que cada uno pudiera decir que tener un padre es tener una persona que tú sabes que te va a amar independientemente de la situación en la que tú estés atravesando. Probablemente en nuestra humanidad algunos no han podido disfrutar de eso, pero en Dios tenemos un Padre que nos va a amar independientemente de la situación en la que nos encontremos. Y es sobre la base de ese amor que nosotros nos acercamos a Él para tener una vida de intimidad y cercanía. Entender esta relación entre Dios y nosotros como nuestro Padre aviva nuestra vida de oración. Porque cuando nosotros decimos Padre nuestro, le estamos diciendo a Él, le estamos reconociendo que estamos sometidos a su autoridad y a su protección. Decirle a Dios, tú eres mi Padre, le estás diciendo, yo estoy sometido a ti, lo estás reconociendo a Él como grande y a ti como pequeño. Estás reconociendo a Dios como el único digno de amor y respeto, a quien todos nos debemos. Estás reconociéndolo a Él como el que tiene que ser el centro de tu vida, el principal, el primero en todo. Decirle a Dios, Padre nuestro, estás diciéndole a Él unas palabras que representan que Dios es lo principal en toda tu vida, que Él tiene la autoridad sobre tus pensamientos, sobre tus deseos, sobre tus acciones. Está diciéndole, no soy yo el que mando, el que mandas eres tú. Y al entender eso, mis hermanos, entonces tu oración no será basada en ti. Tú no vendrás a orar por lo que tú quieres. Tú vendrás a orar por Dios. Vas a orar según el carácter de Dios. Vas a orar para buscar la gloria de Dios. Vas a poder dejar tus caprichos a un lado y poner a Dios en primer lugar. Vas a poder hacer lo que dice el Señor Jesús cuando está aquí orando. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad.
Es ahí cuando nosotros podemos verdaderamente someternos al Señor. Si tú no entiendes a Dios como tu Padre, o si todavía en este tiempo de tu vida tú no tienes a Dios como Padre, déjame decirte, nunca podrás venir a Él y orar como Él quiere que nosotros nos comuniquemos con Él, porque vas a orar en ti, en tu pensamiento, en tu autoridad, y vas a dejar de lado la autoridad de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Es cuando nosotros oramos a Dios diciéndole, tú eres mi Padre, que podemos someternos en su totalidad a Él. Como oró Jesús en el huerto de Getsemaní. Allí esperando, ya sabía que venía el momento más fuerte por el cual Él había venido. Y sudando gotas de sangre, Él decía, Abba, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero tú eres el jefe. No sea como yo quiero, dice Jesús, sino como tú quieres. Cuando usted tiene la relación que tienes con Dios como Padre, no solamente vas a estar sometido a Dios, sino que el miedo de tu vida va a desaparecer. Porque tú sabes que hay alguien que te está cuidando. Porque tú sabes que tienes un Padre que está contigo. Dios estará cuidándote siempre, llenándote de seguridad en tu camino. Porque yo no estoy caminando solo, estoy caminando con Él. Estoy caminando agarrado de la mano de mi Padre a donde Él me quiera llevar. Entonces ya no soy yo que decide, Él decide dónde me lleva. A veces salimos y como padres vamos a un lugar y comienzan los muchachos, ¿para dónde vamos? ¿Y por qué tenemos que ir ahí? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y cuando mi mente acaba y explota, yo le digo, porque sí. Y le digo, confía, que si tú andas conmigo, yo no te voy a llevar a ningún lugar donde tú no debas estar. Cuando tú tienes a Dios como Padre, tú te agarras de la mano de Dios y tú confías. Y se va el miedo y se va la ansiedad. Y tú sabes que por donde estás caminando, tu Padre Celestial, que conoce tus necesidades antes de que tú lo pidas, te está guiando. Entonces, cuando tú oras diciéndole a Dios, Padre nuestro, estás reconociendo que estás bajo su autoridad, bajo su protección. Pero no solamente eso, estás disfrutando de una relación de intimidad y confianza con Dios. En el mundo de los judíos habían dos grandes grupos. Eran grupos que funcionaban de manera religiosa y que incidían en la vida del pueblo en distintos aspectos. Los estoicos y los epicúreos. Y cada uno tenía una visión diferente de la vida. Unos entendían que había que pasarse la vida disfrutando porque después ya no había nada más, y otros entendían que debías pasarte la vida sufriendo para poder alcanzar los méritos de lo que viniera después. Pero tenían algo en común y era la manera de ellos ver a Dios. Los estoicos veían a Dios como un Dios que no se preocupaba por nada. Era un Dios frío, insensible, indiferente, que no tenía nada que ver con nosotros los humanos, que no se iba a interponer ni a mezclar con nosotros. Los epicúreos entonces tenían un Dios que ellos decían que era un ser de una calma tan perfecta que no podía mezclarse con nosotros. Porque si se preocupaba por algo que nos sucediera a nosotros, ya dejaba de ser Dios. Tenían un Dios totalmente lejano. Y Jesús le dice a los discípulos, cuando ustedes oren, vengan a un Dios que más que un Dios es tu Padre. No es un Dios lejano, frío, insensible, es tu Padre.
Por eso Él le dice, Padre nuestro. Él le dice, disfruta la cercanía que tienes con Dios. Porque cuando tú hablas, Dios te escucha. Dice la palabra, el Señor está atento. Sus oídos están atentos a nuestra oración. Dice la palabra. No solamente te escucha, sino que Él te contesta. ¿Acaso no dijo el Señor, si piden en mi nombre al Padre todo lo que quieren, les será hecho? Dios contesta tu oración. Es un Dios cercano. Es un Dios tan cercano que va a perdonar tus pecados, dice la palabra. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Me encanta lo que dice el profeta Isaías, cuando en el capítulo 46, Dios hablando al pueblo le dice, yo soy quien borro tus rebeliones, quien perdona tus pecados por amor a mí mismo. Y lo que más me gusta es que dice, y no me acordaré más de tu pecado. Dios es un Padre cercano que te escucha, que te perdona, que te consuela en los momentos difíciles. Disfruta de esa relación que Dios te ha dado. Cuando tú dices Padre nuestro, tú vienes a Dios con toda la confianza del mundo. Porque por encima de todas las cosas tú sabes que Él es tu Padre. En el año de la pandemia, nosotros pudimos, voy a decir disfrutar, aunque no era lo más disfrutable, estar todos los días en una reunión virtual por Zoom. Yo terminaba muerto, cansado, reuniones. Pero se comenzó a hacer algo famoso a través de las redes sociales, a través de los noticieros, y era el siguiente cuadro. Había alguien en una reunión muy formal, probablemente algún ejecutivo, alguna persona de cierta relevancia, y de repente en medio de la reunión se cruzaban los muchachitos por la casa jugando, sin camisa, sucio. ¿Saben por qué? Porque aunque su padre fuera un ejecutivo y los que estaban de aquel lado de la pantalla lo estuvieran viendo como alguien importante, probablemente inalcanzable, ellos simplemente estaban viendo a su papá. Ellos sabían que no había problema con venir a su papá. No importaba la condición que estuvieran, su papá estaba ahí para ellos. Pero la imagen que más me gusta y que pienso que ilustra cómo nosotros podemos venir a Dios es la de aquel muchachito que domingo en la mañana lo cambian bonito porque va a salir de paseo, comienza a corretear y a jugar y se cae y se ensucia y se llena de lodo. Probablemente se llena de sangre, cortado, y viene llorando, levanta las manos y su papá, que también está limpiecito, lo carga, lo consuela, lo limpia, lo mima para poder seguir adelante. Hermano, cuando tú vienes a Dios diciendo, Padre nuestro, tú eres como ese muchachito. Dios te ha redimido, Dios te ha limpiado, pero en tu día a día tú te has caído. Te has embarrado con el pecado. Probablemente vienes ensangrentado y cuando tú dices Padre nuestro, levanta las manos y aquel Padre Santo te levanta, te carga, te mima, te limpia y te dice, sigue adelante, mi hijo. Qué glorioso es eso. Qué bueno es eso. Yo no sé si tú estás entendiendo eso. Yo no sé si tú estás viendo tu vida en lo que la palabra te está diciendo, pero qué bueno es saber que no importa lo que tú estés pasando, cuando tú levantas las manos y dices, Padre, no importa la condición en la que tú estés, Dios va a venir a atenderte, a limpiarte y a ayudarte a seguir adelante. Probablemente tú no has disfrutado de eso. Probablemente tú puedes decir, yo no estoy entendiendo eso. Probablemente tú no has tenido un padre en este mundo, o no tienes en este momento un padre en este mundo con el cual tú puedas disfrutar de eso. Pero déjame decirte algo, si tú has conocido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, tú tienes un Padre en Dios. Y no importa la situación en la que tú estás atravesando, tú no estás solo,
porque tu Padre ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. No importa el peligro que tú sientas que estás atravesando, tú no estás solo, porque tu Padre ha dicho: yo soy tu cuidador, quien te cuida de día y de noche, quien no se duerme ni se adormece. Probablemente tú puedes estar atravesando situaciones difíciles. Déjame decirte que la única solución para eso es venir, buscar a Cristo, porque no importa la situación en la que tú estés en este momento, si tú le entregas tu corazón al Señor, si le has entregado tu corazón al Señor cada día de tu vida, sin importar la situación, tú puedes venir donde Él y decirle: Padre nuestro, Padre, yo estoy aquí delante de ti. ¿Qué otra cosa puede avivar tu deseo de orar, de saber que tú vienes a orar, a conversar con tu Padre? ¿Qué otra cosa puede darte seguridad sobre la misericordia de Dios que saber que Dios te ama como tu Padre? ¿Qué otra cosa puede darte deseo de venir a orar cuando has caído en el pecado, cuando estás atravesando momentos de tentación, que saber que dice la Biblia que un corazón contrito y humillado, Dios no lo despreciará? De pensar como el hijo pródigo, cuando estaba en lo más profundo del pecado, decir: yo voy a ir a la casa de mi padre, porque él sabía que su padre iba a recibirlo. ¿Acaso no has recibido tú uno de tus hijos cuando se mete en problemas? O simplemente le cierras la puerta y le dice: vete, no quiero que estés aquí. Mis hermanos, hay que experimentar el ser padre para saber cómo Dios es tu Padre. ¿Qué tú no estás dispuesto a hacer por un hijo tuyo que esté en una situación difícil? Y dice la Biblia, si esos somos nosotros, que somos padres malos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que es bueno? Dios es nuestro Padre. Nosotros podemos venir a Él con la seguridad de que seremos perdonados. Podemos venir a Él sin temor al rechazo. Podemos venir a Él esperando su amor, como cuando el hijo pródigo llegó donde su padre. Cada día de tu vida tú puedes disfrutar de esa relación con Dios. Cada día de tu vida tú puedes decirle a Él: Padre, aquí estoy. Y Dios te va a responder. Pero hay otra cosa importante aquí. Y como hemos visto, cuando tú entiendes la relación que tienes con Dios como Padre y lo llamas a Él Padre, le estás diciendo en primer lugar: yo estoy sometido a tu autoridad y a tu protección. En segundo lugar, estás disfrutando de una vida de cercanía y de intimidad con Él. Pero hay una tercera cosa que quiero que sepas. Y es que cuando tú tienes a Dios como Padre, tienes la oportunidad de disfrutar de un vínculo de comunión espiritual con los demás. Mira lo que dice el texto. El texto no dice Padre mío. Tú puedes llamar a Dios Padre mío porque Dios es tu Padre, pero lo que Jesús dice aquí es Padre nuestro. ¿Sabe lo que está diciendo Jesús? Que Dios no solamente es tu Padre, que Dios también es mi Padre. Y es el Padre del otro, y el Padre del otro, y el Padre del otro. Y si Dios es mi Padre y tu Padre, y el Padre de Él, y el Padre de Él, ¿tú sabes qué? Nosotros entre todos somos hermanos. Y si somos hermanos, somos miembros de la familia de Dios. Y como familia tenemos que aprender a disfrutar de lo que es ser familia y más de lo que es ser la familia de Dios. Disfrutar de tener a Dios como Padre te va a llevar a amar al hermano. ¿Tú te imaginas orando y diciendo Padre nuestro cuando tú tienes situaciones que resolver con el hermano? ¿Tú te imaginas venir a decir: Señor, Padre nuestro, cuando tú estás odiando o estás despreciando al hermano por su carácter, por su condición? Porque el hermano es prieto y feo como el pastor. Digo, no, el pastor es buen mozo, pero porque el hermano no cumple el estándar que yo entiendo que debe tener. El único estándar que tenemos nosotros y por el único que debemos regirnos es porque Dios es nuestro Padre.
es porque Dios nos ha hecho sus hermanos. Y Padre nuestro tiene que llevarme a cuidar al que está al lado mío. Debe llevarme a procurar su bien espiritual y físico, porque el que está al lado tuyo es un hijo de Dios. Y si tú no aceptas que nadie maltrate a un hijo tuyo, imagínate a Dios aceptándote a ti que maltrates a un hijo de él. Acuérdate que la palabra dice, el que le ponga la mano a uno de esos pequeñitos, mejor sea que se ate una piedra de molino, coge un bloque de 8, amárratelo en el cuello y tírate por el malecón. Es lo que está diciendo la palabra. Cuando tú tienes a Dios como Padre, cuando tú entiendes la relación que tienes de intimidad con Dios, todas las barreras de nuestra vida tienen que desaparecer. Esa relación tiene que llevarnos a eliminar todas las barreras que nos separan, porque tú y yo somos hijos del mismo Padre. Tú y yo somos hijos del mismo Padre. Tú y yo somos miembros de la mejor familia que hay, y es la familia de la fe. Es por eso que Pablo, hablando a los Gálatas, le dice, ya no hay judíos ni griegos, no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, no hay amo ni siervo, porque todos somos uno en Jesucristo, porque Cristo nos ha hecho ser hijos de Dios. Y por eso cuando tú oras, tú puedes decir Padre nuestro. Es por eso. Decir estas palabras sin entenderlas, decir estas palabras sin cumplir en nuestra vida lo que ellas implican, es orar al Señor con una vana palabrería. Es venir a decir cosas que Dios no te va a poner atención. Dios no está en eso. Dios no le dio el Padre Nuestro a ellos antes de enseñarle. No sea como los hipócritas. Tienes que orar de manera sincera. Dios no le dio el Padre Nuestro a ellos antes de decirle. Tiene que haber intimidad en tu corazón para con Dios. Dios no le dio esto a ellos antes de decirle. Tienes que venir con confianza, sin palabrería, directamente delante de Dios. Y entonces decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre que gobiernas. Está diciendo el texto. Yo no sé cómo tú ves a Dios, mi hermano, pero yo quiero que tú pienses cómo tú ves a Dios en el día de hoy. ¿Quién es Dios para ti? Probablemente un Dios lejano, probablemente tú has escuchado hablar de Dios, pero tú no entiendes nada de lo que has oído. Probablemente tú estás pensando, yo no puedo acercarme a Dios, y verdaderamente estás pensando bien. Pero yo tengo la solución a tu problema, porque la Biblia dice que si tú crees en Cristo como tu Señor y Salvador, Cristo te va a llevar a Dios al punto que ya no vas a ser enemigo, sino hijo de Dios. Muchas veces la gente está diciendo, yo oro todos los días, yo hago esto, yo hago aquello. No, tú no tienes que hacer nada de eso. Lo que necesitas es conocer a Cristo y convertirte en hijo de Dios, y entonces Dios te va a guiar. Pero probablemente también tú has conocido a Cristo, pero te mantienes lejano. Mi hermano, no desaproveches la oportunidad que Dios te da de vivir para Él. No aproveches la oportunidad de tener intimidad con Dios. ¿Cómo tú estás viendo a Dios? ¿Verdaderamente Dios es tu Padre? ¿Estás disfrutando de la cercanía con Él como Padre? ¿Estás disfrutando de poder hablar con Él y de venir a orar cada día ante su presencia? ¿Estás viendo a Dios como un juez o como un padre? Un juez no siente el amor paternal, pero un padre te ama y será tu juez a la vez. Pero te juzgará diferente, porque te juzgará con amor, te juzgará con justicia. Y eso es lo que Dios hace cada día cuando tú vienes a orar delante de Él. Ora con libertad, hermano. Porque si tú eres hijo de Dios, Dios nunca estará en una reunión que no pueda atenderte. Dios nunca te dirá, llámame ahorita que tengo otra línea. No habrá una secretaria frente al despacho que te dirá, tu papá no te puede atender ahora.
Cuando tú tocas a la puerta de Dios, la puerta se abre. Y tu Padre Celestial está ahí esperándote para hablar contigo. Por eso dice el libro de Hebreos, acércate confiadamente al trono de la gracia de Dios. Y probablemente, dice la Biblia, pase algo, no. Dice, y allí encontrarás gracia y misericordia para el oportuno socorro. Acércate a Dios con libertad porque Dios es tu Padre. Vive en amor con los demás hermanos, porque Dios es el Padre de ellos también. Y Dios no va a permitir que dañemos a sus hijos. Entender la relación que tenemos con Dios como nuestro Padre, seguro que va a avivar tu vida de oración. Ven a hablar cada día con Dios. Cuando Jesús nos enseñó a orar diciendo, Padre nuestro, nos ofreció una relación gloriosa con Dios, que nada en este mundo puede superar, que nada en este mundo te va a proveer lo que te provee esa relación. Dios es tu Padre porque es tu Creador, pero Dios es tu Padre porque en Cristo Él te ha hecho su Hijo. Tú no eres un huérfano espiritual, Dios es tu Padre. ¿Cómo debemos nosotros orar? Entendiendo que yo no vengo por mí, yo vengo en Cristo a buscar a aquel que me ama al punto de que dio a su Hijo para que yo pudiera acercarme a Él. Disfruta cada día de eso, mi hermano. Disfruta de poder decir, Padre nuestro. Y que el Señor abra cada día tu mente, no para repetir estas palabras, sino para ir poniendo las tuyas encima de ellas, hasta hablar con Él de forma tal que Él pueda hacer